Soy el presbítero Bernabé Valentín Bautista Reyes, presidente del respetable sínodo Lluvias de Gracia. En días pasados estaba en mi tiempo devocional leyendo el libro de Joel y me pareció muy interesante volver a leer porque cada año estamos leyendo la palabra de Dios, mi esposa y yo, ella a veces lee 2 veces en el año la palabra de Dios. Yo leo una vez en el año toda la Biblia y estaba leyendo el profeta Joel y en un principio pensé, me pareció que era muy bueno hablar de la profecía de Joel, pero pasados los días empecé a reflexionar y dije, es muy duro el profeta Joel. La profecía de Joel es muy dura y hubo una lucha en mi ser. ¿Presentaré este mensaje? ¿No lo presentaré? Pero llegué a la conclusión de que sí convendría que hablemos y conozcamos el mensaje realmente del profeta Joel. El tema que pensé para este día fue el mensaje del profeta Joel para nuestros días, porque estamos viviendo este periodo de contingencia y sí conviene que hablemos de lo que enseña la palabra de Dios. Uno de los libros poco leídos por algunas personas, poco predicados por algunos de nosotros los pastores, es este libro precisamente. Y la razón es que, aunque todo el libro tiene 3 cosas importantes, a veces nosotros no le damos la importancia que debe tener la palabra de Dios y particularmente este libro de Joel. Pero el libro de Joel es muy parecido al libro de Nahum, porque los dos van pensando más o menos por la misma línea. Pero en este día permítanme hablar solamente de este libro. Principiaré hablando de los desastres naturales y la epidemia o pandemia como la estamos viviendo, que provocan temor, espanto, dudas, inseguridad. ¿Qué va a pasar? Porque ciertamente la situación económica en algunos de los hogares de las familias de nuestra iglesia está muy difícil. Algunos los han cesado, otros les han cortado parte de su sueldo. En fin, que una situación muy difícil. Y pensé que convendría predicar sobre este libro, porque esta enfermedad que ha venido, con todo su ingenio y la sabiduría que los hombres han recibido de parte de Dios, todos los hombres de ciencia no pueden controlar estos poderosos desastres, estas poderosas fuerzas. Solamente pueden observar lo que está pasando, pero lo hacen con temor. Incluso, y pienso que es normal que los hospitales lo estén viendo con cierto temor o con mucho temor y algunos hasta con pavor. Que algunos dicen que no es verdad, porque dicen que solamente es que las potencias, las grandes potencias en el mundo desean controlar a las naciones del tercer mundo. Una doctora de Argentina decía, nos están tomando el pelo, porque esto no es real. Pero lo que sí vemos y que sí es real es que hay muchos enfermos, hay bastantes muertos en todo el mundo. Pero vayamos al libro de Joel. Joel comienza su libro hablando de un desastre natural como fue la plaga de las langostas, pero eso se convirtió en una clara advertencia del poder del juicio de Dios sobre su pueblo, sobre Israel, para que ellos acudieran a Dios y se convirtieran y pidieran perdón, porque Dios manda también las enfermedades. Por eso he dicho que el mensaje del profeta Joel para estos días, como es el tema, es muy importante.
Empezando por el nombre. Por ejemplo, ¿qué significa Joel? Pues Joel significa el Señor es Dios. Y cómo deseo en verdad que el Señor sea mi Dios, el Dios de mi familia, el Dios de los hermanos, el Dios de los dirigentes de toda la Iglesia Nacional Presbiteriana. Decía 3 cosas, observé en todo el libro de Joel. Primero, una denuncia del profeta por el pecado del pueblo. Principia con una interrogante. ¿Ha acontecido, capítulo 1, versículo 2, ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? La realidad es que en nuestro México, por lo menos yo tengo 57 años en el ministerio desde que ingresé al seminario. Y nunca habíamos pasado por esta situación de tener los templos cerrados por tanto tiempo. Pero esto ha sido de bendición porque se han abierto muchas iglesias. Cada hogar es una iglesia, cada familia es una iglesia. Y gracias a Dios porque esto ha sido de gran bendición para nuestras vidas y para la vida de la Iglesia Nacional Presbiteriana. El profeta Joel denuncia el pecado del pueblo. Con un pecado, él empieza. Capítulo 1, versículo 5. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que beben vino. Y con este pecado está denunciando todos los pecados habidos y por haber. Considero que lo que ha hecho falta en todos los que predicamos la palabra es que también denunciemos los pecados de los nuestros. Porque a veces vemos al mundo, el mundo que ha pecado, pero no vemos los pecados que hay en nosotros. En cierta ocasión estábamos en una reunión y una persona estornudó. Otro le dijo, salud. Y el otro dijo, pero ¿con qué? Ya ustedes tienen la idea de lo que estaba insinuando este hermano. Y es que especialmente nosotros los pastores no denunciamos lo que sucede, por ejemplo, que después de una ceremonia, hermanos del templo, después de un culto hermoso, con una predicación hermosa, se van a un lugar rentado y empieza el baile. Y empiezan a tomar. Y los pastores, los ancianos, callados. No dicen nada. Por alguna razón, o tienen miedo de que se vayan los hermanos de la iglesia, o temen a esa familia que pues quizá tiene mucho dinero y en consecuencia pues ya no van a diezmar o no van a ofrendar, y tenemos temor de esa situación porque aceptamos que los hermanos hagan eso después de un culto de adoración, de consagración a nuestro Dios. Joel 2:16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión. Toda la reunión, dentro y fuera del templo, debe ser santificado. ¿No pensamos que 5 veces se repite en el libro de Joel, el día grande del Señor Jehová vendrá? Es decir, nos habla de un juicio que va a venir sobre nosotros. Y está hablando a su pueblo, está hablando a nosotros, que algunos no dejamos pecados. ¿Como cuáles pecados? Los pecados de la carne que presenta el apóstol San Pablo, como son adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, dice la versión antigua, orgías, dice la versión 60. Y muchas de esas cosas todavía hay en nuestras iglesias. Por ejemplo, hemos visto cómo algunos pastores que no alcanzan el 66%, y a veces puede ser que porque los hermanos o un grupo de hermanos estuvieron hablando por teléfono y diciendo que no votaran por él. Puede ser.
o porque nosotros somos flojos y no estudiamos, o porque no presentamos buenos mensajes. Puede ser. Pero Dios está gobernando todo. ¿O no lo creemos, hermanos, compañeros pastores? Lo creemos. Sin embargo, no lo aplicamos, porque sucede que en algunas ocasiones hasta han dividido las iglesias. Y los que votaron en favor del pastor que tuvo la minoría, no llegó al 66%, sacan a la gente y dividen la iglesia. Esos son pecados. En la iglesia, una familia no puede ver, la familia Y no puede ver a la familia X. Hay problemas en las iglesias y eso tenemos que confesarlo, eso tenemos que denunciarlo, porque Dios nos está diciendo eso. En segundo lugar, el profeta Joel nos insta al arrepentimiento verdadero. 2:12, capítulo 2:12. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es decir, está hablándonos de una conversión a Jehová, nuestro Dios, pero una conversión sincera. Porque si hay un arrepentimiento, y de veras debe haber, si hay una conversión debe haber un arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento, dice el 2:13, Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. En tercer lugar, en este aspecto, nos insta a convocar ayuno, sin duda también a la oración, porque es importante que si nosotros ya somos convertidos, clamemos a Dios. Dice el 1:14 y el 2:15, proclamad ayuno. Lo cuarto es que nos insta a hacer atalayas, que prediquemos el evangelio. Dice 2:1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Veamos que muchas almas se están perdiendo y no hacemos nada. Prediquemos con la unción del Espíritu Santo, tal como dice el 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Gracias le damos a Dios porque en nuestra iglesia son 3 lugares donde se han abierto, 3 familias que se han abierto para que podamos predicar a pura gente nueva. Lo tercero que nos presenta el profeta Joel es que hay esperanza para su pueblo. Si ciertamente hay un juicio, si ciertamente nos insta a arrepentirnos, también hay esperanza para el pueblo, para la Iglesia Nacional Presbiteriana, siempre y cuando recurramos a él. Dice el 1:14, todos los moradores de la tierra, de la casa de Jehová vuestro Dios, clamad a Jehová. Tenemos que orar y ser hombres y mujeres de oración, porque también nos falta eso en nuestras iglesias. Tenemos esperanza porque hay perdón de Dios. Dice el 2:17, entra a la entrada y al altar y lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y el 2:18, y Jehová será solícito por perdonar a su tierra, a su pueblo. Después de tanta incertidumbre económica que Dios es el que nos promete una bendición muy especial para nuestra vida, para nuestros hogares, para nuestra tierra. Dice el 2:21, tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas entre ustedes. Y eso es lo que sabemos nosotros, estamos conscientes de que Dios hará grandes cosas. Cuando el cristiano reconozca que hemos cometido muchos pecados, y si de corazón nos hemos arrepentido y humillado en ayuno y oración, si recurrimos al Dios perdonador, Él sanará nuestra tierra, habrá alimento, porque dice el 2:26, comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Hermanos, no temamos, la economía ciertamente va a ir menguando, pero Dios está con nosotros. Adelante, hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Dios está con nosotros y hará maravillas. Mi experiencia es esa como pastor, pues aprendí a depender de Él cuando no tuve ni siquiera para comer, ni mi esposa. Dios nos dio alimento. Hermanos, adelante, verdaderamente Dios ha hecho maravillas en mi vida
y hará maravillas en ustedes. Adelante, hermanos, oremos. Padre Santo, te ruego que de veras haya un arrepentimiento sincero en nuestra vida. Y si en algo te hemos fallado, en alguna etapa de nuestra vida, ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y salgamos adelante y tú nos sustentes, porque tú eres maravilloso en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.